Uno de los objetivos de la medicina de urgencias es saber diagnosticar y tratar las patologías urgentes de forma eficaz y rápida. El objetivo de esta cápsula de experto es el manejo de la anemia y más en particular de la anemia ferropénica. En urgencias visitamos diferentes pacientes con diversas patologías y la gran mayoría de veces pedimos un estudio analítico para valorar el hemograma. Definimos anemia como la concentración de hemoglobina por debajo de 12 gramos de decilitro en el caso de mujeres y por debajo de 13 gramos de decilitro en el caso de hombres. Ante este encuentro nos hemos de plantear qué causa tiene la anemia, cómo tratarla y si es necesario llevar a cabo una transfusión sanguínea. Pero antes de entrar en materia, deberíamos resolver estas dos preguntas. ¿Conoces el protocolo hospitalario de transfusión sanguínea de tu centro? ¿Y sabes si tu centro participa en estrategias de ahorro de sangre? Cuando nos referimos al protocolo hospitalario, debemos repasar cuándo está indicada una transfusión, conocer cuáles son los efectos adversos que se pueden presentar y preparar la documentación que el banco de sangre y tejidos te facilita y que tienes que hacer signar a tu paciente. En relación a las estrategias de ahorro de sangre, hay un proyecto europeo llamado Maturity Assessment Patient Blood Management, en el cual participan diversos centros españoles. Este proyecto tiene un enfoque multidisciplinar donde los servicios de urgencias tienen su parte de implicación. El objetivo principal es optimizar la atención de los pacientes que podrían necesitar una transfusión sanguínea, puesto que sabemos que la transfusión sanguínea es un factor independiente y dosis dependiente de incremento de estado hospitalaria, de riesgo de mortalidad y de riesgo de infección. Así pues, ante un paciente con anemia, hemos de valorar el volumen corpuscular medio y en función del valor clasificaremos fisiopatológicamente la anemia en microcítica si es por debajo de 80, normocítica entre 80 y 100 y macrocítica por encima de 100. En el caso de una anemia microcítica, hemos de pedir dos datos más al laboratorio: el índice de saturación de transferrina y los niveles de ferritina. Así pues, describimos la anemia ferropénica como aquella que presenta un índice de saturación de transferrina por debajo del 20% y una ferritina por debajo de 30 microgramos litro. La diapositiva siguiente presenta el algoritmo para la evaluación de la indicación de transfusión de hematíes en el paciente con anemia crónica. En el primer caso nos podemos encontrar un paciente con una hemoglobina superior a 8 gramos de decilitro o un hematocrito superior al 24%, el cual no es tributario de recibir ninguna transfusión sanguínea, sino que debería ser derivado en el circuito rápido de diagnóstico o en el circuito ambulatorio para el estudio de la anemia. En el segundo caso nos podemos encontrar un paciente con una hemoglobina en torno al 7-8 gramos de decilitro o un hematocrito en torno al 21-24%, el cual deberíamos hacer una evaluación clínica. Esto es, preguntar si presenta síntomas o signos tales como angina, síncope, disnea, obnubilación, taquicardia superior a 100 o una pulsioximetría inferior al 90%. Así como preguntar si el paciente presenta factores de riesgo cardiovascular, que serían edad de más de 65 años o presencia o antecedentes de insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, cardiopatía valvular o enfermedad cerebrovascular. Si no presenta ninguno de estos síntomas, la indicación de transfusión tampoco está indicada y, como en el caso anterior, debería ser derivado al circuito rápido o un circuito ambulatorio para el diagnóstico de la anemia. En caso contrario, si el paciente sí que presenta clínica sugestiva, sería tributario al proceder a una transfusión. Por último, nos podemos encontrar con un paciente con una hemoglobina inferior a 7 gramos de decilitro o un hematocrito del 21%. En este caso, antes de transfundir, deberíamos preguntarnos si existe tratamiento farmacológico de la anemia, tales como el déficit de hierro, déficit de ácido fólico, así como de vitamina B12 o de corticoterapia. En el caso de que hubiera tratamiento específico, se debería proceder a la evaluación clínica como en el caso anterior, preguntar por los síntomas o signos o factores de riesgo cardiovascular. En caso de que no hubiera tratamiento farmacológico, entonces se debería proceder a una transfusión sanguínea. Este algoritmo no sustituye el hecho que
Independientemente de los valores de la hemoglobina o del hematocrito, si el paciente presenta síntomas o signos o si el tratamiento de la anemia mejora con el soporte transfusional, es necesario indicar la transfusión. Cuando indicamos una transfusión sanguínea, debemos saber que la transfusión de concentrado de hematíes salva vidas, pero que toda transfusión no indicada está seriamente contraindicado. Es decir, que la transfusión no se tiene que indicar en anemias tratables con productos específicos como el hierro o la eritropoyetina, excepto en anemias sintomáticas que requieran tratamiento inmediato. La transfusión de hematíes como expansor plasmático o profilaxis o para mejorar el estado general del paciente o como sustitutivo del tratamiento específico de cada anemia supone un uso inadecuado del concentrado de hematíes. Recordad que si indicamos la transfusión sanguínea debemos hacer signar el consentimiento informado y que debemos avisar al paciente de las posibles reacciones adversas. Como reacciones adversas conocemos reacciones que se presentan de forma inmediata o de forma retardada, sean de origen inmune o no inmune, siendo la más frecuente la reacción febril no hemolítica, pero de las más graves puede presentarse el TRALI o el TACO. En el caso de la anemia ferropénica, nos hemos de plantear la ferroterapia. Ante todo, hemos de saber que disponemos de preparados de hierro oral y de hierro endovenoso, pero que la primera opción de tratamiento es la ferroterapia oral, siendo el sulfato ferroso el que mejor se absorbe, sobre todo ante la ingesta de un zumo de naranja. Ahora bien, si la anemia es grave y el paciente presenta una ferropenia, se le puede proporcionar hierro endovenoso. Disponemos de dos preparaciones de hierro, el hierro carboximaltosa y el hierro sacarosa endovenoso. El hierro carboximaltosa nos permite administrar dosis altas de hierro, entre 1 y 2 gramos de hierro endovenoso, en un tiempo menor de 15 minutos, sin reacciones inmunogénicas por ahora descritas, con la evidencia científica demostrada, ya que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Cardiología, que recomienda con un nivel 2A el uso de hierro carboximaltosa para mejorar los síntomas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El hierro sacarosa nos permite administrar un máximo de 200 miligramos al día, hasta un máximo de 3 veces por la semana, es decir, unos 600 miligramos semanales. Pero para cada administración se necesita un tiempo mínimo de 30 minutos y requiere, por tanto, que vengan más a los servicios de urgencias o que sean derivados en unidades de hospitalización de día para su administración. Además, debemos saber cuál es la dosis de hierro a administrar. Para ello podemos utilizar la fórmula de Ganzoni, que nos indicará el déficit de hierro en miligramos. Para ello debemos conocer el peso corporal del paciente en kilogramos y multiplicarlo por la diferencia entre la hemoglobina objetivo y la hemoglobina real. Como dato de hemoglobina objetivo vamos a establecer 13 gramos de cilitro y de la hemoglobina real será el valor que nos ha dado en la analítica que hemos estudiado recientemente. Ello se debe corregir por un factor de corrección que es del 2,4 y sumarle los depósitos de hierro, que en condiciones normales para pacientes de más de 35 kilos suponen unos 500 miligramos. Como conclusiones, debemos detectar pacientes anémicos y o ferropénicos en los servicios de urgencias y pensar en ello ante una hematuria, una epistaxis, una metrorragia, hemorragia digestiva alta o baja o cuadros malabsortivos, que debemos tratar la causa etiológica de la anemia y no solo indicar la transfusión, que la primera opción terapéutica de la anemia ferropénica es la ferroterapia oral, pero que si el paciente presenta una anemia grave o una anemia muy sintomática, nos deberíamos plantear la ferroterapia endovenosa, siendo el hierro carboximaltosa el más indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca o necesidad de reposición rápida de ferritina.
y que cuando indicamos una transfusión sanguínea es necesario explicar al paciente el procedimiento, es decir, la procedencia de las donaciones, la ausencia de tratamiento alternativo, los riesgos de efectos adversos, sean inmediatos o retardados, así como hacer firmar el consentimiento informado que nos proporcione el banco de sangre y tejidos. Gracias.